¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio del estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estamos con el capítulo número 5 del libro de Nehemías. Quédase hasta el final, disfrute la lectura, comparta también para llegar a muchos más. Vamos a orar y comenzamos la lectura del día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la vida que nos das y por el estudio y la lectura de tu palabra. Que sea una bendición para nuestra vida y para cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces con esta gran lectura de Nehemías, entonces reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Siempre hay problemas, pero Dios está allí para ayudarnos. Dice: había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Claro, pues estaban en un trabajo arduo y había que mantener a la familia, había que comprarles comida, había que darle comer a los niños, a los adultos, a todos, así que era un asunto difícil y comenzaron algunos a preocuparse y a quejarse. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Crisis en medio de este proyecto. Hay crisis en medio de este proyecto. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y era normal esta queja porque pues el ser humano tiene derecho a comer y a tener satisfacer las necesidades principales, esenciales de la vida, como la comida, la alimentación, el salario. Y había una crisis tremenda allí en Jerusalén. Dios permite las crisis para fortalecer la fe. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos, nuestras hijas servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Se quejaron con Nehemías y entonces dice Nehemías, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Él se enojó. ¿Por qué? Bueno, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. No se enojó contra el pueblo que se está quejando, se enojó contra los dirigentes que habían impuesto, dice aquí, interés en el préstamo de sus hermanos, así que los estaban ahogando en la deuda para poder ellos pagar. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías le dice, ¿cómo es posible? Si mi pueblo de por sí había sido esclavizado, ahora ustedes aprovechan para esclavizarles más. Y a pesar de que en lugar de que sea una bendición, ustedes han sido una carga. Y también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Había que quitar ese impuesto, ese interés, esa renta de las cosas que ellos les estaban dando. Os ruego que los devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, el grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías dijo, esto no está bien. Los dirigentes, o sea, los que tenían más dinero, más poder, estaban aprovechándose de los más pobres. Sí que los estaban haciendo injusticia hacia los más pobres con sus tierras, abusando de ellos por la pobreza, tal vez la necesidad que ellos estaban pasando. Nehemías dijo, devuélvanle todo, devuélvanle sus tierras. Esto no es de Jehová. Y entonces además sacudí mi vestido. Dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Había que hacer, había que tomar la decisión. Así que el pueblo lo tomó de buena gana porque venía del cielo.
porque era una injusticia lo que ellos estaban haciendo. Así que mandó desde aquel día. También desde aquel día me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32. 12 años, ni yo y mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, tú no haces esto. No abusas del pobre, de tu hermano. No le cobras interés. No te aprovechas del hermano más pobre si tú tienes el temor de Dios. Pero si no tienes el temor de Dios, es fácil aprovecharse de tu hermano, del que está más pobre o más humilde, te aprovechas. Y esto no es del Señor. Porque si tú tienes el temor de Dios, tratarás de ayudar, tratarás de enseñar, como Nehemías lo estaba haciendo, enseñando al pueblo a ser bondadoso, generoso y cuidarse los unos con los otros. También en la obra de este muro restauraré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados junto a ellos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y los que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y Dios sostenía, porque Dios siempre sostendrá a sus hijos que le sirven en la obra, que dan su vida, dan su tiempo, dan su vida, parte de lo que tienen al Señor. No los va a dejar. Así que entonces Nehemías ahí está, tenía pan, tenía sus aguas seguras, tenía su ración, porque dependía del Señor. Dice, y nunca requerí del gobernador, porque Dios le estaba sosteniendo en ese momento, en ese tiempo de crisis. Por eso dice el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías hizo por el pueblo mucho y le dice al Señor, acuérdate de mí, de todo lo que ha hecho por el pueblo, con el único propósito de que el pueblo fuese bendecido y así pudieran construir el templo, las murallas del templo de Jerusalén con la bendición del Señor. Dios provee a cada uno de sus hijos que se empeñan, que se dedican y sirven en la causa del Señor. Dios nunca los deja solo. Palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos siempre a depender de ti con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Continuamos con el capítulo 6. Saludos.